Un saludo cordial a quienes están en la plataforma de Maíz y Soya. En esta ocasión hemos invitado a un experimentado conocedor de la problemática que vive el sector agropecuario del país. Se trata del ingeniero Neiva Renuevo Jaramillo. Nos acompaña en esta ocasión. Él es ingeniero agrónomo por el Instituto de Ciencias Agropecuarias de La Habana, Cuba. Es especialista en sistemas agroalimentarios, análisis y planes estratégicos de cadenas de valor. Es secretario técnico del Grupo de Diálogo Rural del Ecuador y del Diálogo Andino de la Agricultura Familiar y director del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. Ha sido director del Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo en varios países. Exdirector del SICA, del Ministerio de Agricultura y Ganadería y del Banco Mundial, ex coordinador de consejos consultivos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, ahora es también gerente de Inclusive, de empresa dedicada a negocios inclusivos. Les saludamos cordialmente a Ney, gracias por la comparecencia y nos encantaría pues conocer los puntos de vista, la perspectiva que tiene en torno al problema que vive la humanidad en cuanto a la generación de alimentos y su consumo. Muchas gracias, Marcelo, por la invitación. Encantado de estar en este espacio de la plataforma y listo para responder a tus preguntas. ¿Cómo enfrentar, cuál es su percepción, Ney, con respecto a este vuelco de 180 grados que ha dado la producción, la comercialización de alimentos en el mundo? Miren, la pandemia es un azote a escala global y Ecuador no es ajeno a esa crisis. Tampoco lo es el agro dentro de Ecuador, pero son impactos diferenciados y en varias dimensiones. Uno es los impactos a nivel de la oferta de los productos y otro el impacto a nivel de la demanda de consumo de esos productos. Respecto a la oferta también hay que diferenciar. No es el mismo impacto que tiene el COVID-19 sobre la oferta de los productos más orientados al mercado interno que el impacto que ha tenido en los productos orientados a la exportación. Voy por los últimos, ¿no? Ustedes conocen que una vez que China y después la Unión Europea declararon las cuarentenas para enfrentar al COVID, la demanda de consumo de alimentos en esos países cayó. Entonces hubo dificultades para las exportaciones de banano, de cacao. No es que pararon, pero sí se han reducido sensiblemente. Las proyecciones hablan de un impacto a nivel de todo el año 2020 de reducciones entre el 10 al 20%, tanto en volumen como en valor de esas exportaciones. Para el sector floricultor, el impacto fue mucho más fuerte. En determinados momentos de la pandemia, el sector ha estado trabajando apenas a un 10% de su capacidad. Tuvieron un inicio del año muy prometedor, ¿no? El crecimiento de las agroexportaciones en enero y febrero era alrededor de un 15%. Sin embargo, ya en marzo comenzaron a caer, en abril realmente la reducción fue muy significativa también en el mes de mayo, y conforme se restablezca la economía de los mercados de destino, habrá una recuperación gradual, pero va a tomar meses y en algunos casos más de un año para recuperar ese nivel de las exportaciones. Entonces eso es como en relación a la oferta de los productos de exportación. Ahora, en los productos del mercado interno sigue otra dinámica. No es lo mismo, por ejemplo, el caso del arroz, que representa cerca del 33% de lo que consume el ecuatoriano en promedio como alimentos y que es un producto bastante inelástico en la demanda. Esto quiere decir que aunque suba el precio o baje el precio, la gente siempre compra arroz en cantidades similares, porque es un producto básico en la dieta de los ecuatorianos. Entonces, para el arroz, el temor que causó la pandemia hizo que se acelerara la demanda. La gente acopió
grandes cantidades desde mediados de febrero y también en marzo. Ahora eso se ha normalizado, por decirlo de alguna manera, pero hubo un gran jalón de demanda al inicio de la pandemia. Y se cerró por motivos sanitarios la frontera con el Perú. Entonces, no hubo ingreso de arroz peruano. Eso ha hecho, ese jalón de la demanda y el cierre de la frontera con Perú, ha hecho que los precios del arroz suban. Pero recordemos que era un arroz sembrado en diciembre, en enero, febrero, antes de que ocurriera la pandemia, lo que se está cosechando ahora. Ustedes, Marcelo y los amigos que nos escuchan, saben que dos de los factores que más inciden sobre la oferta de un producto es el precio inmediatamente anterior y el crédito. Entonces, en adelante, ¿qué se espera? Los agricultores arroceros se van a sentir estimulados por un precio relativamente alto, de más de $30, mientras que el año pasado estaba entre 20 a 25 dólares en promedio, y es probable que eso actúe como un estímulo a una mayor oferta de arroz. Pero hay que ver también si acompaña el crédito, no solamente el crédito de la banca estatal de Ban Ecuador, sino también el crédito de las casas comerciales proveedoras de insumos. Yo creo que ahí lo más sensato es, utilizando un término automovilístico, embragar, porque no conviene tampoco que la oferta de arroz se dispare, porque no todo el tiempo la frontera con el Perú va a estar cerrada, y cuando comience a entrar de nuevo arroz peruano, es posible que los precios vuelvan a bajar. Entonces vamos a tener una sobreoferta de arroz que después vamos a tener dificultades de colocarla en el mercado. En el caso del maíz ha ocurrido algo similar. No había maíz en el mercado nacional, los stocks de la UNA eran realmente bajísimos. La pandemia coincide con el periodo anterior a la salida de la cosecha. El maíz en la costa central, estoy hablando de Los Ríos, zona de Ventanas, principalmente. Entonces, hubo un incremento del precio, pero ese incremento fue para el poco maíz que quedaba en manos de intermediarios. No lo recibió el productor, porque el productor recién empezó a cosechar a fines de abril, inicios de mayo, y en pequeñas cantidades. El pico se espera para junio, ¿no? Pero en resumidas cuentas, para esos mercados a esos productos de consumo interno, ha habido un leve repunte de los precios, en estos meses de la pandemia para arroz, para maíz, pero eso no va a ser permanente en el tiempo y puede generar una falsa señal al mercado para que el agricultor salga a sembrar más en verano, y luego va a haber dificultades para la adquisición de esa cosecha. Hay que considerar que la demanda es dinámica, ¿no? No es la misma capacidad del poder adquisitivo de la población en enero y febrero que el poder adquisitivo de la población en Ecuador, que va a haber, que ya hay en la actualidad, que ya se sufren los impactos de la pandemia en el empleo y en la pobreza, a lo que va a haber para la cosecha de verano, ¿no? Pongo una cifra nada más. El Fondo Monetario Internacional hablaba de que para el mes de agosto se iban a perder 134,000 empleos. Las cámaras empresariales ya reportan a mediados de mayo 150,000 desafiliaciones al IES, es decir, las previsiones de desempleo se han quedado cortas. Ya en mayo se ha superado largamente lo que se esperaba para agosto. Entonces, cuando hablamos de desempleo, estamos hablando de familias que se van a quedar sin ingresos y obviamente no van a tener la misma capacidad económica para adquirir también alimentos. Se prioriza siempre los alimentos, pero no va a ser el mismo consumo que en una situación normal. Entonces, ese es un impacto muy fuerte. Entonces, lo que hay que evitar es
que estos precios relativamente altos del invierno generen un estímulo para que siembren mucho en verano y cuando salga la cosecha de verano, la demanda interna esté contraída porque hay más desempleo, hay más pobreza, hay menos poder adquisitivo, porque esa situación de mucha oferta con menor demanda va a presionar a la baja los precios y a la final los agricultores, sobre todo los más pequeños, van a salir más afectados. Eso por el lado, digamos, de los volúmenes de demanda, pero también hay cambios cualitativos, Marcelo, en el consumo de alimentos, a escala mundial y también aquí en Ecuador. Y me explico. La gente que gana menos o que va a verse inmersa en el drama del desempleo, del subempleo, que va a ver mermados sus ingresos, va a tratar de consumir los alimentos más baratos y prioriza matar el hambre con carbohidratos, ¿ya? En ese segmento de las mayorías de consumidores. El mercado ecuatoriano, nosotros somos un país pobre, siempre ha sido más sensible al precio que a la calidad. En esta situación de crisis va a ser aún más sensible al precio. La gente está buscando comprar lo más económico. Ya hay reportes que indican que incluso la gente se está cambiando de marcas de los productos que habitualmente consumía, buscando lo más económico para equilibrar su situación de bolsillo en la familia. Ney, una pregunta, una consulta, permítame. ¿Usted cree que entonces la demanda o el consumo se va a dirigir más bien a alimentos con proteína de origen animal, que en definitiva resultan mucho más baratos? En sentido general, Marcelo, la gente va a apuntar hacia carbohidratos. Estoy hablando de arroz, estoy hablando de harinas, estoy hablando de fideos. Más que, digamos, que a las proteínas de origen animal, que son relativamente más costosas. No estamos, para que una dieta sea saludable, tiene que ser equilibrada. Hay que consumir proteínas, hay que consumir grasas, hay que consumir carbohidratos. Pero en esta situación de crisis la gente va a apuntar más hacia los carbohidratos porque son relativamente menos costosos. Y dentro de las proteínas también va a buscar aquellas proteínas que sean las menos costosas, ¿no? Y allí hay una oportunidad, por ejemplo, para la industria avícola, tanto en carne de ave como de huevos, porque dentro de las proteínas, esas son las que van a estar más al alcance del bolsillo de un consumidor que va a tener problemas de ingresos. No así otro tipo de carnes que son más, más costosas y también probablemente la leche, los productos lácteos en sentido general van a verse resentidos en su consumo. Pero ahí estamos hablando de los consumidores, digamos, de ingresos bajos, que son las mayorías. Y aquí estamos hablando de que ya antes de la pandemia veníamos en una situación de pobreza al alza que seguramente se ha agudizado con la pandemia por el tema del crecimiento del desempleo. Ahora, en sentido general, en la mente del consumidor, sobre todo de las madres, que son las que deciden el consumo de alimentos dentro del hogar, está buscar alimentos que fortalezcan el sistema inmunológico de, de los miembros de la familia. Entonces, ese es otro elemento. La gente también va a procurar comer un poco más de fruta, un poco más de vegetales por el aporte de vitaminas. Incluso hay una publicidad que ya está saliendo en la televisión que dice que determinado cubito de sazón, un sazonador de las comidas tiene tal producto que eleva las defensas, ¿no? Ya la gente que está en marketing se ha dado cuenta de que la gente está buscando eso, pero yo no sé si está en el cubito de sazonador, pero sí, obviamente, más frutas y vegetales,
en un país que nosotros tenemos todas las ventajas comparativas para producción de frutas y vegetales, pero no somos unos altos consumidores ni de frutas tropicales, ni de frutas andinas, tampoco de ensaladas, ¿no? Pero la gente va a procurar también alimentarse mejor. Sobre todo el consumidor de ingresos medios y altos, que ya no es tan sensible al precio, que tiene el bolsillo para darse esa mejor alimentación. Entonces, como vemos, Marcelo, el COVID ha, ha afectado de manera diferenciada la oferta y demanda en los productos de consumo interno y de exportación, pero también cualitativamente las tendencias de consumo de alimentos. Mira, Marcelo, tú aludes a dos conceptos que son claves, que los doctos le llaman la seguridad y la soberanía alimentaria. Seguridad alimentaria yo lo interpreto como poder comer, y la soberanía alimentaria es poder comer lo que querramos comer. Porque la alimentación no es solamente un acto nutricional, es también un acto cultural, ¿no? Voy, por ejemplo, al tema del arroz. Hay gente en el Ecuador que si no almuerza con arroz, no es almuerzo. Y tú le puedes dar otros alimentos que sustituyan al arroz, pero nosotros incluso comemos tallarines, que es carbohidrato, con arroz y papas además. Carbohidrato, más carbohidrato y más carbohidrato. Porque la alimentación es algo muy cultural y eso hay que respetarlo. Nosotros no somos gringos, nosotros no somos alemanes, nosotros no somos asiáticos, nosotros somos ecuatorianos y tenemos una cultura alimentaria, además que es muy variada, sabrosa, muy nutritiva y muy sana también si la combinamos de manera adecuada. Vivimos además en un país que tiene tantos pisos ecológicos, que tiene tantos microclimas, tanta fertilidad de sus suelos, tal abundancia de agua, que podemos darnos el lujo de producir arroz y producir papas, y producir frutas tropicales y producir frutas andinas, y tener ganadería de leche y tener ganadería de carne, y tener también avicultura nacional y porcinocultura también, y producir soya y producir aceites. Es decir, nosotros tenemos unas grandes ventajas comparativas para una oferta variada de alimentos que respondan a esa dieta variada que también nos gusta. Pero tenemos dos grandes problemas. Uno que se toca muy poco. Tú dabas los datos de población en el Ecuador. 60 habitantes por kilómetro cuadrado. Esa es la más alta densidad poblacional en toda Sudamérica. Por poner una comparación, Uruguay, que es también un país territorialmente pequeño, tiene 8 a 9 habitantes por kilómetro cuadrado. Ecuador 63. Bolivia, que es un país del mismo, digamos, del mismo lote económico, país de menor desarrollo relativo, tiene 27 personas por kilómetro cuadrado. Ecuador tiene casi el triple. ¿Ya? Ese es un problema, porque nosotros no queremos aumentar, no conviene aumentar la frontera agrícola. Nosotros tenemos que respetar las zonas de parques nacionales, los pocos bosques que nos quedan. Entonces, ese es un gran problema. Y el segundo problema es la pobreza creciente. ¿Ya? Tenemos que alimentar a más personas que tienen menos dinero. Entonces, la respuesta, creo yo, inteligente y creativa para contestar tu pregunta
es aprovechar nuestras ventajas comparativas, que las tenemos, también para la agricultura, pero haciendo una agricultura más eficiente, que tenga más productividad para abastecer al mercado interno y orientar parte de nuestras tierras hacia la exportación para conseguir los recursos que hoy no están en la población nacional. El 65, a grosso modo, Marcelo, el 65% del valor de la producción en el Ecuador está en la exportación. Banano, cacao, flores, algo de palma aceitera, ya muy poco de café, son muy pocos productos. El 35% restante está en el mercado interno. Mercado interno que, como estamos viendo, se está contrayendo porque ha bajado el poder adquisitivo. Entonces, nuestra respuesta creativa e inteligente debe ser más eficiencia, mejor calidad para abastecer la demanda interna, pero sobre todo para acceder a más mercados internacionales con más productos de exportación para que entren divisas al país y tener una economía que dinamice su demanda también. De lo contrario, nos espera a la vuelta, si esta situación de crisis no se arregla, si la pobreza crece, si el desempleo crece, nos espera un segundo episodio de alta emigración. Veremos a más compatriotas salir del país. Ha sido sumamente interesante el diálogo con el ingeniero Ney Barrio Nuevo Jaramillo. Nos ha dado datos, tips indispensables que todo ecuatoriano debe conocer. Yo creo que el esfuerzo debe ser conjunto de todo el país. Cada uno en nuestro andarivel debemos pugnar y tratar de llegar a unas metas inmediatas o mediatas, pero que sean la solución a un problema del que únicamente podemos salir los ecuatorianos. Gracias por el tiempo, gracias por la asistencia de mi querido Ney. Hasta cualquier momento. Buenas tardes. Muchas gracias, Marcelo. Felicitaciones por la nueva plataforma y encantado de poder compartir contigo estas reflexiones y con los amigos que nos ven. Gracias al ingeniero Ney Barrio Nuevo Jaramillo.